Hoy, en esta sesión, vamos a trabajar lo que es el diseño y la estructura del ensayo. Para esto tenemos que advertir que no hay fórmulas ni recetas para elaborar este trabajo tan controversial. Simple y sencillamente vamos a decir que el ensayo está relacionado con el conocimiento y la capacidad de argumentar. Yo no puedo dar nada, no puedo innovar si no tengo el conocimiento. Como había mencionado, 2 momentos va a comprender la sesión de hoy: el diseño de la estrategia y la segunda parte, la estructura del ensayo. Vamos a iniciar con lo referente al diseño. Diseñar es establecer un plan, una estrategia, cómo vamos a lograr solucionar el problema. En el caso entonces del ensayo, tenemos que partir que la estrategia que nos va a funcionar, pues va a ser justamente la hipótesis. Esa va a ser la estrategia. ¿Y qué es una hipótesis? Desde el punto de vista etimológico, como lo tenemos aquí en el gráfico, es una suposición. Los que han establecido las teorías en la investigación, uno de los autores es Rojas Soriano, que establece que la hipótesis es una afirmación sujeta a confirmación. ¿Qué quiere decir? Que para poder sostener una hipótesis tenemos que validarla. Otra de las matices de la definición, y así lo establece Rojas Soriano, es una relación entre una o más variables para explicar un problema. Ya aparece aquí el término variable. Para esto tenemos que recordar que para poder plantear una suposición debe de existir una rigurosidad lógica y dialéctica para plantear la hipótesis. Si anteriormente nosotros habíamos trabajado el tema de la Revolución Francesa, que podemos plantear como hipótesis, y aquí tengo que hacer un breve paréntesis. Cuando estamos nosotros en el diseño de la estrategia, es porque ya tenemos investigado, preparado, asimilado el tema de tal suerte que va a venir la propuesta nueva. Si no tenemos esa fase previa, no podemos establecer el planteamiento de la hipótesis. En ese supuesto entonces, de que ya conocemos el alcance del tema, las variantes que va a tener, el ángulo específico del trabajo, entonces sí vamos a trascender hacia la hipótesis. Y la posible hipótesis en ese trabajo será, o se eligió, Robespierre utilizó el terror para hacer creer al pueblo que la pobreza se debía a los opositores del tercer estado, justificando la muerte ante la falta de pan. Esta hipótesis tiene como variable los opositores al tercer estado. Otra variable, ante la falta de pan, el terror. Esta hipótesis
se va a tener que desglosar. Aquí vemos que se establece un título, tenemos que tomar en cuenta un título que se va a desprender de la hipótesis, pero este título generalmente se integra ya sea al inicio o al final. Generalmente, de acuerdo a la práctica, nos esperamos hasta el final para poder establecerle el título al ensayo. Viene enseguida entonces el desglosamiento de la tesis. Desglosar es dividir en partes la hipótesis. Y tenemos como primera parte Robespierre y el tercer estado. Sabemos perfectamente, de acuerdo a la temática, que Robespierre representó a la gran cantidad de diputados que sostenían el tercer estado. El segundo punto, el año del terror, 1793, cuando como estrategia política ante los opositores se estableció el terror. El tercer punto, la guillotina como espectáculo, donde todos aquellos que conspiraron en contra del tercer estado eran llevados a la guillotina, subidos al carro del terror y eran expuestos al pueblo hasta que no se veía rodar las cabezas. Y finalmente, ante la falta de pan, el terror. Este diseño del desglosamiento de la hipótesis tiene que ser bien pensado, bien equilibrado, porque de aquí podemos analizar que si de estos 4 puntos no están bien logrados, no se va a sostener la hipótesis. Entonces, una vez que tenemos ya el planteamiento del diseño de la estrategia, vamos a pasar ahora a la estructura del ensayo. Bien sabemos que todo trabajo académico serio tiene una introducción, una demostración de la hipótesis y una conclusión. Generalmente, desde el punto de vista práctico en la elaboración, primero se comienza con la demostración de la hipótesis. Y la demostración de la hipótesis no es otra cosa más que el desarrollo de cada uno de los puntos que comprenden el desglosamiento. Establecer que dentro de la demostración de la hipótesis tienen que existir citas de autor. Si un ensayo no tiene los soportes documentales para la nueva propuesta, queda en un simple trabajo de investigación o de opinión. Las citas de autor son pequeños referentes, pequeños textos seleccionados de los documentos consultados que sean representativos para los puntos a tratar en el ensayo. Y vamos a ver que tendremos citas directas. Las citas directas se denominan así porque es el pequeño fragmento del texto que ha sido seleccionado y donde tenemos que dar la referencia del autor. En este caso, a manera de ejemplo, se toma la aportación de Giraud, es independiente al tema de la Revolución Francesa, sino que este autor trabaja el problema del lenguaje y la ideología. Si yo selecciono un pequeño fragmento de texto de Giraud, tengo que entrecomillarlo y al final tengo que mencionar al autor, el año y la página. En este sentido, la cita es: el problema de las relaciones entre el lenguaje y la ideología es de las más complejas. Tengo que mencionar al autor, el año de la publicación del documento y la página. Posiblemente esta cita nos podría servir para la cuestión ideológica en el caso de la temática de la Revolución Francesa.
Esas son las citas directas. ¿Cuántas citas se recomiendan? No hay un criterio establecido. Ustedes analizaron el texto Homo Bulaes del escritor renacentista y se dieron cuenta que hay bastantes citas. Hablando de las citas indirectas, se hace mención al autor, pero no se especifica ni la página. Aquí dice simple y sencillamente: Platón en el Cratilo expone una teoría sobre la simbología de los sonidos. Es una referencia indirecta porque no tenemos la frase precisa, sino que es un pequeño parafraseo del autor. Ustedes observaron, por ejemplo, que cuando se analizó el texto de la Antología del Pan de Salvador Novo, la mayoría de las citas eran citas indirectas. En el caso de Erasmo de Róterdam, eran la mayoría citas directas. Una vez que se tiene la demostración de la tesis, entonces se pasa a realizar la introducción. La introducción, sabemos, es la parte inicial del trabajo que tiene como función meter al lector en el tema. No es un resumen del desarrollo, sino es una argumentación independiente. Y recordarán que la introducción puede ser histórica, puede ser analítica y puede ser de causa-efecto. Histórica, cuando se trabaja el tema desde una etapa anterior hasta llegar al momento que el ensayista cree prudente. La introducción analítica analiza, trabaja el tema, lo descubre ante los lectores y de ahí se desprende justamente esa parte introductoria. Como había mencionado, ya para este momento necesitamos establecer el título, que bien puede ser Ante la falta de pan, el terror, o bien otro título sugestivo, La virtud no funciona sin el terror. La introducción de causa-efecto analiza las consecuencias que produce un agente. No es necesario que realicemos las tres introducciones. El ensayista, en función de la temática del ensayo, escogerá una de las tres, ya sea la histórica, ya sea la analítica y la de causa-efecto. Aquí es importante recomendar que la selección de fuentes documentales que soportarán la nueva propuesta deben ser documentos a la altura del trabajo. Yo no puedo mencionar autores que estén abajo por lo menos del nivel de licenciatura. La calidad de los documentos nos da la calidad de nuestro trabajo. Y finalmente la conclusión, que es el tercer momento del trabajo de investigación, que tiene como finalidad cerrar la hipótesis. Finalmente viene la pregunta integradora, que son las consideraciones finales en torno a esta tercera parte del ensayo. Y la pregunta es: ¿cómo podemos construir un buen ensayo? Ya lo había mencionado yo al inicio, no hay fórmulas. La experiencia, el manejar continuamente el conocimiento profundo, da las bases y la entereza para poder abordar este trabajo tan interesante que es el ensayo. ¿Qué podemos considerar? Uno, que
Un buen ensayo, cuando lo integramos, presentamos argumentos sólidos. ¿Cuándo podemos tener un buen ensayo? Cuando nos limitamos a la hipótesis y no se divaga en otros temas. Y finalmente, cuando nuestro ensayo está protegido de posibles refutaciones. Ya simplemente nos va a quedar una cuarta sesión donde hablaremos de la presentación de este trabajo tan trascendente a nivel académico que es el ensayo.